Muy bien, estamos ya comenzando una nueva porción de la Torá, una nueva porción semanal, ¿cierto? Que siempre, cada semana llevamos, eh, por lo general esta semana tocaba dos porciones, ¿cierto? Juntas, vaya que el PQD, pero como este es año bisiesto, se alcanza a dar una sola. Entonces, esta semana corresponde ver vaya que vamos a compartir aquí pantalla para ver la diapositiva de esta porción, para que vayamos viendo, ¿cierto?, algunos aspectos de esta porción. Ahí va a estar más claro. Ahí sí. Entonces dice Vayaquel, que su significado en español es convocó. Eso está en Shemot, ¿cierto?, que es el Éxodo 35:1, ¿cierto?, hasta el 38:29. Es lo que comprende el, la porción, todos esos capítulos, desde el 35 hasta el 38, que encierran el tema de Vayaquel, de convocó. Vamos a ver qué es lo que trata esta porción, ¿cierto? Ahí está el nombre, el subtítulo que yo le puse de la enseñanza que vamos a ver en esta tarde, ¿cierto? Tarde de Shabbat, y muy alusivo también por lo que es el Shabbat, también habla en esta porción. Esto trata todo lo que es la construcción del tabernáculo, los materiales. Principalmente esta porción es muy similar, muy idéntica a dos porciones anteriores que se llamaba Terumá. Esto vuelve a convocar, por eso se llama convocó, Moisés al pueblo, ¿cierto? Para esto pedir materiales nuevamente, porque recuerdan que la primera vez se pidió y aún no se había construido el tabernáculo. Y aquí también habla de las personas que fueron eh, elegidas por el Eterno, ¿cierto?, para construir el tabernáculo de Mishkan, que se le llama el tabernáculo móvil, ¿cierto?, que era como un prototipo del templo que iba a hacer más después, en tiempos de rey David y Salomón, quien pues se logró construir el templo. Entonces, construir para habitar en el Eterno va a tener correlación con lo que vamos a hablar. Y la palabra Vayaquel, ¿cierto? Esta palabra en hebreo comparte la misma raíz con Kahal, que es congregación o público, y Keilah, que son las mismas letras que de los conceptos anteriores, que es comunidad. Entonces quiere decir que Moisés recibe la orden divina de comenzar con la construcción del Mishkan, que es el tabernáculo móvil, por lo cual congrega a todo el pueblo de Israel. Ese es en lo que habla principalmente la porción del día de hoy, en lo que se refiere a la construcción del Mishkan. Pero cuando leemos, ¿cierto?, en esta porción, vamos a leer un poco de la Torá en el capítulo 35, ¿cierto? Dice, Moisés convocó a toda la comunidad israelita y les dijo, Porque quiere hacer estas una son las banda. cosas que... Ahora retiro. Moisés convocó a toda la comunidad israelita y les dijo, estas son las cosas que Hashem, a Dios, ordenó hacer, ¿cierto? Que en 6 días se haga
el trabajo y el séptimo día será sagrado para usted. Cuando habla de 6 días se haga el trabajo, en ese tiempo se refería a la construcción del Mishkan, del tabernáculo, ¿cierto? Pero también a nosotros, en los tiempos de hoy, también nos habla de cuando nosotros trabajamos, ¿cierto? Principalmente en nuestras tareas, nuestras labores, los que trabajan, ¿cierto? Pero en el ámbito espiritual es trabajar nuestra vida, nuestra alma, nuestra forma de ser, prepararnos para Shabbat, ¿cierto? Pero para Shabbat siempre es alusivo a, al porvenir, siempre es como una preparación para el Olam Abba, ¿cierto? El mundo venidero. Entonces, que dice que en 6 días se haga el trabajo y el séptimo día será sagrado para ustedes. O sea, el Shabbat, que es el día de reposo absoluto, en honor a Dios, en honor de Hashem. Quien hiciese en ese día algún trabajo será condenado a muerte. No encienda fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat. Hay una orden de encender fuego, pero antes de entrar a Shabbat. Y eso cada uno de aquí lo sabe y la importancia que se requiere. El Zohar lo explica muy bien qué es lo que pasa ahí, ¿cierto? Zohar dice en una parte, dice, ven y observa en el día sexto, cuando llega el momento de la caída de la tarde, el día sexto es el viernes, ¿cierto? El séptimo día de Shabbat, pero siempre el día del Shabbat comienza el viernes por la noche, al oscurecer. Entonces dice, en la caída de la tarde, próximo a la entrada de Shabbat, esta hoguera ardiente vinculada con el secreto de la corteza denominada Klipanoga, ¿cierto? Que es impureza, ¿cierto? Salta al interior y desciende, y asciende arriba para entrar con sus tonalidades. Las tres cortezas impuras denominadas Klipot, Temeot, cáscara, ¿cierto? Y desea entrar y ser incluido en la santidad para recibir abundancia y alimento, para que vean la importancia de esto en Shabbat. Entonces dice que los hijos de Israel se preparan abajo en este plano físico y ordenan sus comidas del Shabbat y disponen las mesas, preparando cada uno y uno su mesa. Entonces una llamarada sale del lado del rigor y golpea esta hoguera ardiente de la corteza denominada Clipán Noga y la hace descender abajo, dado que la golpea, esa llamarada gira y cae con esa hoguera y entran en el agujero del gran abismo y se ocultan y permanecen allí, queriendo decir que ese rigor que se había despertado queda encerrado en el agujero del gran abismo. Entonces, esa es la importancia de por qué se enciende esa vela, esa llama, ¿cierto? Esa luminaria, y no durante Shabbat, sino que antes. Y esa llamarada, que es una emanación del poder de Geburah, que quiere decir el rigor, proviene del lado de la derecha, de la santidad. Y dado que es el lado de la derecha, por eso anula a esa hoguera y la hace entrar en el agujero del gran abismo y permanece allí hasta que culmina y sale el Shabbat. Es como un resguardo, es como una solución provisoria para ese día no provoque rigor, no provoque juicio. Entonces, vamos a ver de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Como decía, que no comienza a instruirlo sobre el tema del tabernáculo principalmente, sino que antes le recuerda la importancia de la observancia del Shabbat, como les decía, por eso el Zohar lo relata así. Entonces, ¿por qué es relevante mencionar que aquí el Shabbat y por qué todos los trabajos que no han de realizarse en él se especifica solamente la prohibición de encender fuego en nuestros hogares? Es lo que le hablaba. El Mishkan, ¿cierto?, que está relacionado con la esencia del Shabbat, el tabernáculo, ¿cierto?, está relacionado con el Shabbat porque mora la presencia divina. Basados en los trabajos realizados en la construcción del tabernáculo, nuestros sabios, ¿cierto?, establecieron 39 categorías de trabajo prohibidos en el séptimo día.
siendo solo uno de ellas la prohibición de encender fuego. El exégeta conocido como Rashi, ¿cierto?, empieza a contestar las preguntas planteadas y nos enseña que la mención en este momento del Shabbat, día sábado, ¿cierto?, cumplía la función de advertir al pueblo que el santuario no supera en importancia ni anula el Shabbat y tampoco sus leyes. Por lo tanto, dicha construcción deberá interrumpirse en ese día sagrado. En ese día no se pueden hacer esos trabajos, 39 trabajos 39 categorías de trabajo que, que se habla por lo que fue construido el tabernáculo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el fuego? O sea, ¿por qué el fuego sí podía estar, aunque se encendía antes, pero podía permanecer en Shabbat? El fuego simboliza al mismo tiempo creación y elevación espiritual. Es un símbolo. Como así también destrucción y violencia, ¿cierto? Que el fuego lo podemos ver que muchas veces sirve para hacer los alimentos, ¿cierto? Para cocinarlo, pero un fuego mal cuidado, un fuego que no, que se escapa de las manos puede atraer destrucción. Lo hemos visto acá en Chile, fuimos muy golpeados acerca de eso por mentes indiscriminadas, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con el fuego. Esa es su simbología. Entonces, en su faz positiva, sirve para alumbrar, como decía, calentar, transformar lo crudo en cocido, y es esencial para la elaboración de los metales también, como siempre yo les hablo, el forjar, ¿cierto? La forja, cuando pesca un metal en bruto, lo pones en el fuego, lo purifica, lo transforma, lo moldea, así como cada uno de nosotros también. Por eso siempre está el simbolismo del metal, que nosotros somos como un metal que podemos ser forjados. Nosotros muchas veces, mucha gente dice, no, es que ustedes nunca me van a cambiar a mí, no, es imposible que me puedan cambiar, yo soy así, ese es mi carácter, pero eso es totalmente equivocado. De hecho, a lo mejor esa persona sí ha cambiado algunos aspectos, pero no se ha dado cuenta. Pero nosotros conocemos y sabemos que cada persona se puede ir formando, se puede ir moldeando. Entonces, sin fuego, dice que la humanidad no habría podido evolucionar en el tiempo, ¿cierto? Conocemos de historia, cuando se creó el fuego, se dieron a conocer muchas cosas y se tuvieron que elaborar muchas herramientas para poder controlarlo, y así sucesivamente el fuego fue algo muy importante y lo es todavía. También veamos los paralelismos en lo espiritual. Entonces, este mismo elemento también puede ser usado para destruir y arrasar con la vida humana. Podemos inferir entonces que el fuego, debido a su versatilidad, representa el paradigma de la transformación de la materia. O sea, hay transformación cuando hay fuego. Entonces, por lo contrario, la esencia de Shabbat, del sábado, el día sagrado que Dios impuso, que Dios regaló, ¿cierto? Es justamente el descanso, que es la abstención de toda obra. Que no se malentienda que Dios tenía que descansar. No, el significado es que Dios cesó de hacer trabajos. No es que Dios necesite descansar, Él no se cansa, es Dios, tampoco es una persona, sino que Él es el todo, ¿cierto? Nos enseña el Rebbe Nachman de Breslau, el cual nos guiamos por los comentarios de él, que cuando llega el séptimo día, ¿cierto?, sea Shabbat, miramos al mundo no como este es, no como el mundo es normalmente o como lo vivimos los 6 días, ¿cierto?, sino como, como el potencial día que debe de ser o que ha de ser. De hecho, como será un día. Así nuestros sabios llamaron al séptimo día un anticipo del Olam Abba, o sea, quiere decir el mundo por venir. El objetivo de este día sagrado no es descansar para poder emprender un renovado el trabajo de nuestra semana. Esto como para, no es eso, aunque sí se logra descansar, obviamente, porque no se trabaja en actos físicos. Entonces, sino que lo contrario es llevar de la santidad del Shabbat, que
que nos llenamos de santidad ese día, este día que estamos hoy, ¿cierto? De lo que, de las enseñanzas, de la Torá, de lo que aprendemos, como que nos recargamos de energía, ¿cierto? Y llevar esa esencia del Shabbat hacia los demás días. Ese es el propósito de por qué guardamos el Shabbat. No es porque que sea esto y esto otro, y como muchas personas lo malentienden, sino que es como el ejemplo que se da siempre, es como un auto cuando pasa a recargar combustible para seguir avanzando. Entonces, se nos explica en este versículo, en función de uno de los usos negativos que podemos hacer del fuego, la advertencia de no encender fuego en Shabbat, en el contexto de nuestra porción de esta Bayaquel, ¿cierto? Significaría no encender el fuego de la discordia y de la pelea o del pleito, lo cual conlleva el riesgo de la aniquilación. ¿Cierto? Eso es, muchas veces algunos dicen que es malo matar y todas esas cosas, pero a veces la discordia, la pelea, el pleito es eh, es más peligroso que la misma muerte, ¿cierto? Entonces, Shabbat y Mishkan, o sea, el sábado y el tabernáculo, se relacionan en función de la paz, del shalom, en tanto opuesto al fuego. Hoy en día que no tenemos más el Beit Hamidash, que es el templo sagrado, ¿cierto? Nuestros hogares y nuestras comunidades son nuestros santuarios. Y es allí donde se necesita más que nunca Shalom Bait, que es la paz y armonía del hogar. Por lo tanto, no es suficiente consagrar lo material, lo espacial, ¿cierto? El espacio, la materia, representado por el santuario. Ante todo, se nos pide santificar lo temporal, lo que trasciende en el tiempo. Celebrar el séptimo día nos transforma, que somos un pueblo que transforma lo material para trascender, para ocuparse de construir palacios en el tiempo o habitaciones en el tiempo. Esa es la idea de cómo el Shabbat y las festividades transforman y nos ayudan a lo porvenir. Esa es la idea. Entonces, Bayaquel, esta porción nos enseña que la única manera de construir un santuario, un espacio donde pueda morar la presencia divina, la Shejinah, pueda residir, es priorizando lo temporal por sobre lo atemporal o lo espacial, lo espiritual por sobre lo material y la unión, la paz y el encuentro por sobre la destrucción y la violencia. No dependemos del lugar en el que residimos, de su esplendor o grandeza, sino del tiempo que habitamos y de cómo elegimos hacer uso de este. Lo importante. Quiera Dios que podamos utilizar el fuego divino que reside en cada uno de nosotros para alumbrar, crear y elevarnos espiritualmente, en vez de convertirlo en una fuente de discordia, violencia y destrucción. Ose Shalom bin Romab, Huyase Shalom Alejenu. Quien establece la armonía en los cielos, nos conceda la paz a nosotros, a todo Israel y a toda la humanidad. Y que sepamos construir un mundo de paz para poder unir así el cielo y la tierra. Ese es más que nada el propósito de lo que significa el Shabbat y el tabernáculo. Ese es lo que habla aquí de convocar, de, de congregarse los unos con los otros. Entonces, en los comentarios del Rebbe Nachman, siempre, como les decía, siempre va a estar relacionado con el sadik, con el justo. La persona que quiere hacer justicia, que es un sadik, que busca hacer justicia, lo va a relacionar de esa forma. Dice que Moisés era tan grande, tan elevado, ¿cierto?, que fue capaz de unirse con cada uno de los israelitas, no importa cuán bajo estuviese. O sea, era como impresionante de que él los pudiese reunir a toda esa cantidad de gente y que todos les pudiesen escuchar. Entonces, Moisés convocó al pueblo al día siguiente de Yom Kippur. ¿Cierto? Conocemos esa festividad Yom Kippur.
el día del perdón, como se le llama, en donde todos los pecados son perdonados. Recuerden que después de esta, antes de esta porción, está el pecado del becerro de oro. Y dice que aquí en Yom Kippur Moisés había obtenido el perdón. Moisés no fue el pueblo. Moisés había obtenido el perdón de los pecados de los hijos de Israel. Lo obtuvo orando para que Dios los perdone en aras de su nombre, que incluye nuestro nombre. Si Dios hubiese castigado a los judíos, el mismo día él también hubiese sufrido, porque Dios y Israel son uno solo. Por eso muchas veces las cosas que nosotros hacemos afectan a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos la misma esencia de alma. Por eso hay que tener cuidado con nuestros actos. Entonces, debido a que Dios perdonó al pueblo judío, ¿cierto? Ellos glorificaron y santificaron su nombre. Es por ello que el día siguiente de Yom Kippur es conocido como el nombre de Dios. El perdón de los pecados hace que el nombre de Dios sea glorificado y revelado. Tiene acceso a la revelación del nombre de Dios cuando pecados son perdonados. Cuando esa desconexión, más que pecado, porque aquí se le pone pecado para que se entienda, pero nosotros conocemos que el nombre no es pecado, sino que es desconexión. Es como ignorar estar cerca de Dios o estar unido a Él. Entonces es por ello también que el primer mandamiento que Moisés le dio a los judíos desde después de Yom Kippur fue construir el Mishkan, o sea, el tabernáculo móvil, con la advertencia de que no debían hacer ningún trabajo para el tabernáculo durante el Shabbat. Para eso estaban los otros 6 días. Al igual que el tabernáculo, el Shabbat revela la divinidad, pero el Shabbat se encuentra en un nivel superior al del tabernáculo, dado que el Shabbat es el nombre de Dios mismo, como lo relata el Zohar 2, folio 88b. Así la observancia del Shabbat toma procedencia ante la construcción del tabernáculo. La esencia de la construcción del tabernáculo se encuentra en la unidad cuando el Sadik reúne a todos. Esa es la forma que se encuentra la esencia de la construcción del tabernáculo. Por eso el nombre de que construyamos para habitar en el Eterno. Cuando nosotros construimos con el propósito de habitar en Él, se logra esta esencia de unidad. Pero esto tiene que comenzar con una persona que busca la justicia, que quiere ser un sadik, que quiere ser un justo. Entonces, el Sefer Yetzirah, en el capítulo 4, versículo 12, dice así: 2 piedras construyen 2 casas, 3 piedras construyen 6 casas, 4 piedras construyen 24 casas, 5 piedras construyen 120 casas, 6 piedras construyen 720 casas y 7 piedras construyen 5040 casas. Entonces, hay una parte que siempre habló en Lamentaciones, también el apóstol Pedro lo dijo: somos piedras vivas, ¿cierto? Somos piedras que debemos unirnos, ¿cierto? Como una construcción. Por eso es importante esto aquí que habla de la construcción. Si bien está hablando del tabernáculo móvil que había en esos tiempos, en donde residía la Shejinah, la presencia divina, hoy en día nosotros cada uno somos un tabernáculo y debemos ser entre todos construir para que la Shejinah, o sea, la presencia divina, more en cada uno de nosotros. Y se va a ver, se va a notar, ¿cierto? Entonces las almas son el concepto de piedras, ¿cierto? Como les decía, las almas son concepto de piedras como en las piedras sagradas que habla Jeremías, ¿cierto? En el libro de Lamentaciones. Y lo tengo anotado aquí para que usted también lo anota y después lo comparta. Y vamos a compartir ese texto. Dice así: ¿se ve en pantalla? Sí se ve.
las piedras sagradas han sido desparramadas. ¿Por qué lo dijo Jeremías aquí en el libro de Lamentaciones? Porque fue el tiempo en el que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y algunos fueron cautivos ahí mismo también, junto con este profeta, en Jerusalén. O sea, no fue el pueblo de Israel, sino que fue Judá, ¿cierto? La casa de Judá, que en ese tiempo ya estaba dividido Israel, ¿cierto? Por un lado estaban las 12 tribus que conformaban Israel, o sea, 10 tribus, perdón, y dos tribus aparte, que era la de Benjamín y la de Judá, que conformaban Judá, y ellos estaban en Jerusalén. Y entonces las piedras sagradas han sido desparramadas, es lo que lamenta, aquí por eso se llama Lamentaciones, en el lloro, el llanto de Jeremías, ¿cierto? Cuando vio que su pueblo fue esparcido. Entonces, cuando, este concepto de alma, que se refiere simbólicamente como piedras, dice que las piedras sagradas fueron desparramadas, Lamentaciones 4.1, y las casas son el concepto de mi casa, lo que habla Isaías 57, perdón, 56.7, que dice, pues mi casa será una casa de plegaria o de oración, o lo dice Isaías 56.7. Entonces, para seguir con el relato de los comentarios del Rebe, él se sigue, por lo tanto, dice que con cada alma que se agrega y que aumenta la congregación de los hijos de Israel, la casa de plegaria, casa de oración, se multiplica y se expande. Por eso es que cuando aquí siempre es la recomendación de nosotros, el cual por misericordia de Hashem, damos estas clases, siempre decimos que se comparta, ¿cierto? Para que así este conocimiento, esto que se imparte aquí, se multiplique y se expanda, para que muchas más piedras, muchas más almas conformen este tabernáculo, y ayuden a construir para el eterno, para habitar en él, como dice el subtítulo de esta porción que yo le puse. Entonces dice que en el desierto el tabernáculo era la casa de plegaria. Esa casa se construye mediante las almas del pueblo que se congrega, pues cada persona contribuye, todos contribuimos, contribuye aumentando las muchas piedras necesarias para construir la casa de plegaria. Moisés convocó al pueblo para crear las muchas piedras necesarias para la construcción. Likutei Halajot 3, folio 538. Y estas son las palabras, estas son las 39 clases de tareas, dice el versículo. Y dice que cuando fue diseñado para ser un santuario donde repose la presencia de Dios, porque se llama reposo, pero era para que la presencia de Dios se posara ahí. El tabernáculo fue construido mediante las 39 clases de tareas. De manera similar, todo aquel que trabaje en este mundo utilizando las 39 clases de tareas también podrá construir el tabernáculo para Dios, pues el principal objetivo de las tareas de la persona es traerle espiritualidad a esta vida física. Qué maravilloso. O sea, tampoco las tareas que se hacen son en vano. Cree que usted trabaja en vano, primeramente para el sustento, pero ese tipo de 39 clases de trabajo también ayudan a construir algo físico acá, proveniente de lo espiritual. Entonces, las 39 clases de tareas que incluyen todos los tipos de trabajo fueron necesarios para construir el tabernáculo. El trabajo se volvió una necesidad cuando Adán, en el principio, ¿cierto? En Bereshit, comió del árbol, haciendo que las chispas de santidad
cayesen al otro lado. Toda nuestra tarea, más allá de su propósito espiritual o material, sirve para reconstruir esos recipientes quebrados. Aquel que lleva a cabo esta su tarea o sus negocios de manera honesta es considerado como si reconstruyese el tabernáculo. Maravilloso. O sea, es muy importante construir para habitar en este tabernáculo. Entonces se utilizaron 39 clases de tareas para la construcción del tabernáculo. Estas 39 corresponden a todas las clases de trabajos que existen. Aquel que conduce de la manera apropiada en sus negocios u ocupaciones merece construir su propio tabernáculo. Comportarse de la manera apropiada incluye creer que Dios es quien el que provee y que uno debe ser honesto, que un sí sea un sí y que un no sea un no, aunque a veces duela. A veces tenemos que tomar decisiones para esta reconstrucción de nuestro tabernáculo. Y que todas las facetas de los negocios u ocupaciones tienen por objetivo dar algo de caridad. A través de esta palabra, caridad, siempre va a estar la caridad vinculada al justo, al que construye, a esta persona que tiene que ser sumo sacerdote, ¿cierto? Como vengador. Al comportarse de acuerdo a estos principios, hasta la persona más simple o más insignificante que se pueda ver o que se crea, que no sabe nada sobre las rectificaciones que produce, merecerá construir su propio tabernáculo. O sea, es responsabilidad de cada uno cómo construimos nuestro tabernáculo. Pero nosotros teniendo estas herramientas, nosotros podemos construir y también podemos enseñar a construir como lo estamos haciendo ahora. Entonces, ¿por qué pensaríamos que la construcción del tabernáculo debería tener prioridad por sobre el Shabbat? Es la pregunta que hace el Rebbe. El propósito del tabernáculo era proveer un santuario, un reposar, ¿cierto? Para Dios, para la presencia divina, la Shejinah, para revelar su presencia en este mundo. Lógicamente, nada puede tener precedencia por sobre ese elevado objetivo. Sin embargo, la Torá, en su escrito, nos enseña que la presencia de Dios se siente principalmente a través de la santidad que proporciona el Shabbat. Precisamente en ese día, cuando no podemos construir ni llevar a cabo actos creativos, pero aún así el mundo continúa funcionando, podemos ver manifiesta la presencia de Dios. Entonces, quiere decir que ni siquiera la construcción del tabernáculo tiene prioridad por sobre la observancia del Shabbat. El propósito del tabernáculo es revelar el nombre de Dios y Shabbat es de hecho uno de los nombres de Dios. El tabernáculo requiere trabajo, pero el Shabbat implica la plenitud y la rectificación de todas las tareas. Por lo tanto, la observancia del Shabbat sobrepasa la reconstrucción del tabernáculo. Sin el Shabbat no podríamos construir. El Shabbat es el que nos impulsa a construir. Entonces el tabernáculo fue de hecho construido y armado por Dios. Pero la persona no debe pensar que dado que Dios está haciendo toda la tarea, uno puede continuar y trabajar en el Shabbat. Aunque uno comprenda que Dios es el quien lleva a cabo todo, ¿cierto? Por el constructor, el arquitecto, aún así no se le permite trabajar en Shabbat. Entonces, no enciendan fuego en ninguna de sus moradas en Shabbat, es el relato de versículo 3 del 35. Todos los trabajos que la persona debe llevar a cabo para ganarse el sustento están incluidos en las 39 clases de tareas. Ese trabajo puede ser obviado, ¿cierto? Al menos en un cierto grado, al dar caridad, dado que este acto despierta la bondad divina y da como resultado un flujo continuo de abundancia. Las 39 tareas están prohibidas en Shabbat,
Y aquí la Torá especifica una de las tareas que es encender el fuego para dar una enseñanza más palpable o tangencial. Entonces existen dos clases de iluminaciones. Una es el resplandor de luz y un resplandor de fuego. El resplandor de luz representa a los justos que construyen santuarios para la divinidad y llenan el mundo de luz. Podemos ser incluidos tú y yo ahí. Y el resplandor de fuego representa a los falsos líderes que son tan destructivos como el fuego. Aunque parecen traer la luz al mundo, no construyen santuarios para Dios, sino que los destruyen, como el templo que fue destruido por el fuego. Lo sagrado, ¿cierto? El templo de Israel, de Jerusalén. Entonces, el Shabbat está asociado con el resplandor de luz y con los justos que construyen el templo. Así, guardar el Shabbat tiene prioridad por sobre la construcción del templo. Esa es la diferencia. La persona que viola el Shabbat fortalece al destructor, al resplandor de fuego, a la destrucción del templo, a la destrucción de su propio tabernáculo. Entonces, estamos obligados a estar de duelo nosotros por la destrucción del templo. Este duelo anula al resplandor de fuego y de los falsos líderes y lleva hacia el resplandor de luz la observancia y la reconstrucción del templo. Amén. Esta ha sido la clase del día de hoy, que tiene por título, ¿cómo era? A ver quién se acuerda. Construir para habitar en el eterno. Eso. Construir para habitar en el eterno, para habitar en él. No sacamos nada con hacer muchas cosas, ¿cierto? Una reflexión. Si no, nuestra intención, nuestros pensamientos no quieran habitar con él o en él, porque él cuando dice que hagan esto para que yo habite en ellos, entonces la importancia de ir construyendo, la importancia de primeramente santificar este día sagrado que Dios nos ha regalado, es como la primera piedra para empezar a construir. Entonces, en nuestro corazón, nuestra vida, nuestras intenciones siempre tienen que ser edificación, edificar para poder que podamos habitar en él y para que las demás personas también vean que ellos también pueden, o sea, que también pueden contribuir a esto mismo, porque no es un trabajo, aunque cada uno tenemos nuestro trabajo individual, pero como somos uno en él, también podemos incluir a los demás, atraer más piedras, más constructores, ¿cierto? Más personas que puedan ser influyentes para con los demás. Y ese es nuestro propósito, nuestro interés de cada vez entregar este tipo de clases. Bien, si hay alguien que desea decir algo, aportar, o preguntar, están los micrófonos. Bueno, al no ser así, veo que les quedó claro. Muchas personas saben de esto, pero es importante poder recordar porque la porción lo toca y mucha gente que lo va a ver a lo mejor no lo sabía y lo va a empezar a practicar. Y ese es el propósito. Cuando lo practica, edifica. Amén. Por mi parte, les dejo muchos saludos, chavaltalón, para lo que queda de este día y que tengan una buena semana, ¿cierto? Que puedan construir ese tabernáculo
Gracias a ti, Vania, todos los que están ahí. Y podemos, desde ya no lo estábamos haciendo, seguir con este trabajo que Dios nos ha encomendado. Amén. Shabbat Amén. shalom para todos. Un Shabbat saludo, un shalom. abrazo. Que el Eterno sea siempre con ustedes. Shabbat shalom. Amén. Shabbat shalom. Bendiciones.